Fanfics PLDAO3. Hey, amigos. Antes de empezar hay puntos que aclarar. No soy el autor de estas historias, todo el crédito para los grandes autores de AO3. Si ves algo que no te gusta, no sigas viendo. No quiero arruinar tu día. Las historias contienen spoilers, contenido sensible, chefs que puede que no te gusten, etc. Si eres menor de 18 años no sigas viendo. No leo lloros. Recuerda que el respeto es fundamental, no hagamos bullying a los autores o a otros espectadores. Y, sobre todo, disfrutemos de estas increíbles historias. Vamos a la historia. Título, Que Dios nos perdone. Autor, Little Mess 96. Fandom, Fuego en la sangre. Ship principal, Padre Tadeo X Fernando Escandón. Ship secundaria, ninguna. Etiquetas, Omegaverse, Omega Padre Tadeo, Alfa Fernando Escandón. Resumen, un fuerte estruendo resonó de nuevo en las paredes de la iglesia mientras él se recomponía y corría hacia la puerta. El eco retumbó con fuerza en los oídos del padre al oír los golpes en la puerta, seguidos por la tormenta atronadora del exterior. Tadeo dio un pequeño paso y se detuvo en el marco de la puerta, notando cómo el hombre temblaba y, de repente, levantó la vista hacia la silueta que tenía delante con una expresión de desesperación. Tadeo. Los labios de Fernando se movieron mientras otro trueno lo silenciaba, iluminando su visión y permitiéndole ver el rostro de su padre por última vez, cuando su cuerpo se dio a mitad de camino, haciéndolo caer. El link del fanfic lo encuentran en la descripción. Primer misterio. La anunciación del pecado a Tadeo. La campana de la iglesia repicaba con solemnidad en el corazón del pueblo, envolviendo las calles polvorientas de San Marcos en un eco piadoso. El sol caía dorado sobre los tejados, y el aroma a pan horneado se mezclaba con el incienso que flotaba desde la pequeña parroquia. Allí, de pie frente al altar, el padre Tadeo inclinaba la cabeza en oración, ocultando en su gesto devoto el temblor de su alma. En su rostro las facciones juveniles eran exaltadas por el brillo de sus ojos, la emoción visible. Con 20 años era el clérigo local. Un honor otorgado para un sacerdote recién recibido en sus túnicas, y prometió ante el altar honrar cada día la palabra de Dios. Aún no podía creerlo después del paso de los meses, no cuando su enseñanza por el seminario fue cuestionado. ¿Por qué un sacerdote y no un monje? ¿Por qué dirigir y no consagrarse al servicio como sus compañeros de casta? Todo por haberse presentado como Omega. Era un Omega joven, de facciones suaves y ojos tan brillantes como tristes. Había llegado al sacerdocio no solo por fe, sino también por miedo, el miedo a sí mismo, a su cuerpo, a ese instinto que la sotana no lograba extinguir. Desde su primer rito de iniciación, le enseñaron que el deseo era pecado, y que su deber como Omega era purificarse por completo. Y lo había logrado a lo largo de sus años, sofocando calores con rezos, olvidando el fuego en su vientre que quemaba en deseo con versículos de la Biblia. Su cuerpo llegó puro a las sotanas que hoy adornan su ser. Pero nada de eso servía cuando apareció él. No cuando estaba allí. Desde el último banco, Fernando Escandón, el nuevo terrateniente de San Marcos, lo observaba con ojos de fuego. Era un alfa imponente, de porte elegante y mirada depredadora. Había llegado al pueblo apenas 2 semanas atrás para hacerse cargo de la hacienda heredada por la muerte de su padre. Y desde la primera misa, no se había perdido una sola ceremonia. Entonces lo sintió, experimentó ese tirón invisible que lo unía irremediablemente a un alfa. Pareja destinada, lo llaman los románticos. Desafortunado, a palabras del joven padre Tadeo. Fernando también lo había notado, no solo por la manera en que su mirada lo desnudaba en pleno sermón, sino por cómo su cuerpo reaccionaba, imponente en su forma liberando aromas incitadores en plena Eucaristía. El padre Tadeo se sentía atrapado en una naturaleza que no pidió, y en cómo su cuerpo reaccionaba, débil y traidor, bajo la sotana. Había noches en que soñaba con ese alfa y se despertaba jadeando, cubierto en sudor y vergüenza, pidiéndole perdón a un Dios que no lo escuchaba. In nomine Patris, murmuró, intentando distraerse, pero su voz tembló al alzar los ojos y encontrarlo de nuevo allí. Jamás deseo tanto correr a alguien de la casa de Dios. Al terminar su rezo Tadeo se refugió en la sacristía, tratando de recuperar la compostura. Se inclinó sobre el lavabo de mármol, arrojándose agua al rostro, como si eso pudiera enfriar el incendio que sentía en el pecho.
El ejidatario no le daba respiro, apareciendo por horas cada día, alimentando un anhelo prohibido que va en contra de todo lo que ha profesado. Hola Tadeo, la voz grave detrás de él lo hizo girar con brusquedad. Fernando había entrado sin permiso, como siempre lo hacía todo. Se acercó con paso lento, estudiado, el sombrero entre las manos, la camisa blanca abierta apenas en el cuello. El aroma a cuero, tierra y alfa llenó la habitación de golpe. Señor Escandón, respondió recuperando la compostura, primeramente soy el padre Tadeo, y usted no puede ingresar aquí. Solo vine a confesarme, respondió con descaro, dando un paso más cerca. ¿No es eso lo que hace usted? Escuchar pecados. No de esta forma. ¿Y si el pecado soy yo? El silencio entre ellos fue espeso como miel caliente. Tadeo tragó saliva. El alfa lo miraba con una mezcla de deseo y desafío. Como si supiera exactamente lo que él sentía. Como si pudiera olerlo. Y podía. Un calor provocado, o quizá ya cercano y olvidado por descuido, se asomaba sutilmente, reprimido pero latente. Como una fruta madura lista para caer, pero que aún no sucumbe al viento. El sacerdote nota cómo las fosas nasales de Fernando se ensanchan, y segundos después su sonrisa. Váyase, susurró. ¿Por qué se niega tanto, padre? Fernando se acercó más, hasta que sus cuerpos casi se tocaban. ¿Quién le enseñó que amar es pecado? Esto no es amor. No aún, murmuró el alfa, y se inclinó, apenas, como si fuera a besarle la mejilla. Pero lo será. Y sin esperar respuesta, se fue. Tadeo cayó de rodillas, temblando. Su cuerpo ardía, su pecho palpitaba como si un demonio lo habitara. Pero no era un demonio. Era él mismo. Su verdad. Y por primera vez, frente al altar, no pudo orar. Solo guardar silencio. Segundo misterio. La visita del fuego y el descenso a la lujuria. Desde aquel día en la sacristía, el padre Tadeo no volvió a tener paz. Cada misa se volvía una prueba, cada sermón un suplicio. Sentía la mirada de Fernando como un peso constante sobre su piel, un aliento cálido que le erizaba la nuca incluso cuando estaba a metros de distancia. El alfa se sentaba siempre en el mismo sitio, tercera fila, lado izquierdo, como si esa posición le diera una vista privilegiada del altar o de él. Y no era el único que lo notaba. El joven Fernando Escandón es un hombre muy devoto, comentó una de las betas, doña Gertrudis, mientras ayudaba a Tadeo a ordenar las velas. No se pierde una misa desde que llegó al pueblo. Me gusta que sea tan religioso, y ser heredero lo convierte en un prometedor esposo. Tadeo sonrió con rigidez. No se atrevió a responder. Porque no era devoción. Era cacería. Las visitas de Fernando a la iglesia comenzaron a volverse más frecuentes y, peor aún, más personales. Le llevaba donativos, le ofrecía ayudar con reparaciones, incluso mandó construir un nuevo confesionario para su comodidad. Una tarde, mientras el sol caía anaranjado sobre el campanario, Tadeo lo encontró esperándolo afuera de la capilla. ¿Otra vez usted, joven Fernando? Pensé que podríamos hablar, dijo, con ese tono bajo que más parecía un roce en la espalda que una petición. Me preocupa el estado de la iglesia. El techo tiene goteras. La iglesia lleva así años. No necesita su preocupación. ¿Y usted? Preguntó, deteniéndolo con una mano firme sobre su espalda baja. ¿Quién lo cuida a usted, padre? El contacto fue breve, pero Tadeo sintió el impulso recorrerle todo el cuerpo. Se apartó como si quemara. Le repito que no puede estar aquí. Está cruzando un límite. Fernando rió, sin dejar de mirarlo. No era una carcajada. Era una promesa impaciente. Los límites existen para saber cuándo es tiempo de romperlos. Esa noche, Tadeo no durmió. Se encerró en su celda parroquial con las ventanas abiertas al cielo, rezando con los labios, pero pecando con la mente. Lo imaginó. Imaginó sus manos, su cuerpo fuerte, el olor salvaje de su cuello. Y cuando su cuerpo empezó a temblar, cuando su cuerpo comenzó a humedecerse, se aferró a sus sábanas y lloró. No soy mío, pensó. Soy de Dios. Lo repitió como un mantra hasta que el sueño lo venció.
Los días transcurrieron sin pausas en la vida tranquila del pueblo de San Marcos, tan ajenos al tormento personal del sacerdote. Los síntomas habían iniciado tempranamente y estuvo a punto de excusarse con las respetables señoras del comité parroquial. Pero de esas reuniones dependía el fondo de beneficencia. No pensó que estuviera en peligro alguno. Tomó con sutileza unos supresores y comenzó su día. Conforme avanzó la mañana sentía el cuerpo extraño, caliente. La piel demasiado sensible bajo la sotana, los labios secos, el pulso acelerado. Hacía días que su temperatura había comenzado a subir, culpando al verano y a la falta de ventilación del lugar. Grave error. Su celo era inminente. No podía dejar que sucediera allí. No podía perder el control en la casa de Dios. Se puso de pie con dificultad y caminó hacia la sacristía, intentando calmar su respiración, pero una punzada aguda le atravesó el vientre. Se apoyó en la pared, temblando. Era demasiado pronto. No estaba preparado. Entonces lo sintió. El alfa. El olor lo golpeó antes de escucharlo entrar. Un aroma oscuro y embriagante, como madera mojada y humo. El instinto lo reconoció incluso antes que su mente. Fernando. ¿Qué haces aquí? Susurró, dándose vuelta con los ojos vidriosos. Fernando estaba empapado por alguna extraña razón, la ropa pegada al cuerpo, la mirada clavada en él como un cuchillo. Cerró la puerta tras de sí. Siempre vengo de visita, padre. Tadeo retrocedió, el cuerpo tembloroso, la sotana pegada a su piel por el sudor. Tienes que irte. Por favor. No. No puedo. ¿No puedes qué? Fernando dio un paso hacia él. ¿Resistirte? ¿Negar lo que es evidente? Tadeo gimió bajo, casi sin querer, cuando las glándulas de su cuello comenzaron a pulsar visiblemente. El celo se había desatado. Dios mío, susurró, llevándose una mano a la boca, avergonzado de sí mismo, del calor que lo consumía por dentro. Fernando ya no dudó. Lo tomó del rostro con ambas manos, con una suavidad feroz, y lo besó. No como un pecado, sino como un acto de fe. Tadeo respondió con desesperación, como quien se ahoga y encuentra aire en la boca del otro. El beso era hambre acumulada, semanas de negación, de rezos vacíos y noches de sudor contenido. Cuando se separaron, Tadeo lloraba. No puedo, soy un siervo de Dios. Y yo soy un alfa que te desea desde el primer momento. Fernando lo alzó en brazos sin esfuerzo. Desde hoy, eres mío. Tadeo se aferró a los hombros de Fernando mientras lo alzaba, el mundo girando a su alrededor, mareado por el calor que le recorría las venas como fuego líquido. La sotana, empapada, se adhería a su piel como una segunda condena. El alfa lo sostenía con fuerza, con una devoción que no se aprendía en la iglesia, con un deseo que lo hacía olvidar incluso su nombre. Fernando, su voz era apenas un suspiro, un ruego, una plegaria quebrada. Fernando lo depositó con cuidado sobre la mesa de la sacristía, donde antes reposaban cálices y hostias, y ahora temblaba un cuerpo rendido a su instinto. Tadeo temió que el mármol lo quemara, que su alma se deshiciera en ese altar profanado, pero el tacto de Fernando sobre su muslo lo trajo de vuelta. Lo necesitaba. No como un pecado, sino como redención. Dime que no lo deseas, susurró Fernando, rozando con la nariz la línea de su mandíbula. Dime que tu cuerpo no me llama. Tadeo no pudo. Las palabras murieron en su garganta cuando los labios del alfa descendieron por su cuello, justo donde las glándulas pulsaban, marcando su vulnerabilidad, su necesidad. Un jadeo escapó de sus labios. El instinto le gritaba que se ofreciera, que se rindiera. Pero su fe aún se resistía. Aún. Es el celo, no soy yo, intentó razonar, las manos temblorosas sobre el pecho de Fernando. No. Eres tú. Siempre has sido tú. La mirada de Fernando ardía. El mismo que me miraba desde el púlpito como si yo fuera una tentación. Como si quisieras caer. Tadeo cerró los ojos con fuerza, una lágrima resbalando por su mejilla. No quería esto. No así. No entre muros sagrados. No puedo, no aquí. Fernando se detuvo. Su respiración agitada, su cuerpo vibrando de deseo contenido.
Pero sus manos se apartaron, sus labios se alejaron de la piel del Omega. Entonces dime dónde. Tadeo abrió los ojos, y por un momento, vio al hombre detrás del Alfa. Un joven que aún respeta su sotana a pesar de tener el deseo hirviendo en los ojos. La cripta, susurró, con la voz rota. Hay una entrada detrás del altar mayor. Llave, en mi despacho. Fernando asintió, su mirada aún fija en él como si fuera el único milagro verdadero. No voy a tomarte donde no quieras, padre. Pero cuando estés listo, estaré esperándote. Y con una última caricia sobre su mejilla encendida, desapareció entre las sombras, dejándolo solo con el incienso y el temblor de su propio cuerpo traicionero. Tadeo cayó de rodillas al suelo, la respiración entrecortada. Las lágrimas comenzaron a correr violentas, mientras las bocanadas de aire salían de su boca caliente. Su corazón latía detrás de sus oídos y el último pensamiento coherente le decía que se fuera, que se alejara de ahí y se encerrara en su cuarto. El tintineo de unas llaves le hicieron levantar el rostro, y unos ojos dorados le observaron en la obscuridad. Deseo líquido que hirvió más su sangre. Sin mirar las imágenes religiosas, caminó encorvado y desechó hacia los brazos de Fernando. Bajó los peldaños de piedra, uno a uno, sintiendo como el calor en su vientre se intensificaba, como sus piernas apenas lo sostenían. Su cuerpo suplicaba rendición. Su alma, ya no sabía lo que pedía. La cripta era fría, pero su cuerpo ardía. Fernando estaba allí. De pie, en el centro, iluminado por la tenue luz de una vela. Había dejado la chaqueta a un lado, la camisa desabotonada, el cabello aún húmedo cayendo sobre la frente. No dijo nada. Solo lo miró. Como un animal que ha esperado toda la noche en la oscuridad por su presa. Tadeo dio un paso, luego otro, hasta quedar frente a él. No había palabras que pudieran salvarlo. Ni himnos, ni salmos. Solo ese deseo primitivo que lo desbordaba. Estoy aquí, dijo, apenas audible. Fernando no respondió con palabras. Solo extendió una mano y la posó en su cintura, tirando de él con lentitud, como si aún esperara que huyera. Pero Tadeo no huyó. Se inclinó hacia él y lo besó. Ese beso no fue como el anterior. No fue desesperación. Fue rendición. Una aceptación profunda de lo que era, un Omega en celo, un hombre en conflicto, un siervo que, por una vez, no quería obedecer. Fernando lo despojó de la sotana con manos reverentes, como si desvistiera un santo, y lo recostó sobre uno de los antiguos sarcófagos cubiertos con un paño ceremonial. El frío de la piedra contrastaba con la fiebre de su cuerpo, pero cuando Fernando se arrodilló entre sus piernas, cuando su aliento rozó la piel hipersensible de su vientre, Tadeo arqueó la espalda y dejó escapar un gemido bajo, contenido. «Eres hermoso», murmuró Fernando, besando su muslo, su cadera, el hueco de su vientre. Nunca imaginé que un sacerdote pudiera lucir tan puro y tan caliente en sus sotanas a la vez. No digas eso, suplicó Tadeo, con los ojos llenos de lágrimas. No me digas cosas que me hagan odiar más mi débil moral por la mañana. ¿Y si no hay mañana? Fernando alzó la mirada, intensa, devota. ¿Y si esta es la única verdad que tenemos? Entonces lo marcó. No con colmillos. No aún. Pero con cada caricia, con cada palabra murmurada contra su piel, le dejó cicatrices invisibles que dolerían mucho después del celo. Dios, susurró Tadeo, cuando sintió los labios del Alfa subir un camino a su cuello, justo sobre las glándulas inflamadas. Un gemido escapó de su garganta cuando la succionó con fuerza, dejando una marca roja. No llames a tu Dios ahora, murmuró Fernando, bajando lentamente por su torso nuevamente, saboreando cada pedazo. Consumiendo. Llámame a mí. Los dedos del Alfa se deslizaron entre sus piernas, acariciando la entrepierna sobre la ropa interior empapada. Tadeo jadeó, arqueando la espalda, su cuerpo reaccionando con un estremecimiento involuntario. Fernando lo miró desde abajo, sus labios apenas rozando la tela húmeda mientras la apartaba con cuidado. «Estás tan listo para mí», dijo, y lo lamió. Tadeo se cubrió la boca con la mano, intentando no gritar. La lengua de Fernando era fuego puro, y cada movimiento lo llevaba más cerca del borde, más cerca de romper el voto que aún le latía débil en la conciencia. Pero el placer lo superaba.
Su cuerpo, inundado de feromonas, ya no le pertenecía. Fernando lo preparó con dedicación. Lo abrió con los dedos y con la boca, con un cuidado feroz, sabiendo que cuando por fin lo tomara no habría marcha atrás. Que su cuerpo lo reconocería como suyo. Para siempre. Cuando lo penetró, lo hizo con lentitud, con una fuerza contenida que arrancó lágrimas de placer al Omega. Tadeo gritó su nombre, ya sin pudor, y se aferró a su espalda mientras Fernando lo embestía con ritmo creciente, como una tormenta que se forma lentamente y luego arrasa con todo. «Eres mío», susurraba Fernando entre jadeos. «Eres mío, Tadeo. Y no volveré a dejarte solo». Cada palabra era un golpe más profundo, cada movimiento un clavo en la cruz de su antigua vida. Tadeo se abrió por completo, sin temor, sin juicio. El nudo se formó casi sin aviso. Tadeo se corrió con un grito ronco, aferrado a Fernando como un pecador abrazado al fuego. El mundo se detuvo. Fernando creyendo que finalmente obtenía su meta, obtener su amado destino. Pero Tadeo gritaba en su interior. «Dios, ¿por qué a mí?». Tercer misterio. El anuncio de la llegada del justiciero y el llamado a la vergüenza. Los labios del sacerdote se abrían con aliento espeso, mientras cierra los ojos alcanzando el frenesí. En momentos así, su mente se abandona al placer intentando prolongarlo lo suficiente antes de que llegue la culpa. Sobre él, Fernando lo poseía con devoción haciéndole querer dedicarle plegarias. Cuando terminaron, Tadeo quedó tendido entre sus brazos, el cuerpo exhausto, las lágrimas brotando cada vez. «Perdóname Dios, porque he pecado. Toma mi arrepentimiento y juzga lo considerado en el día del juicio». A su espalda, una mano acaricia por lo largo de su columna. ¿Siempre será así cada vez? ¿Llorando pidiendo redención mientras se te seca el semen de tu último orgasmo? A estas alturas, tu Dios no es más que un pervertido que permite que uno de sus corderos se mancille así. La voz irritada de Fernando aún se mantenía agitada después del encuentro. Tadeo se incorpora con violencia ante esas palabras, y las lágrimas fluyen con más libertad distorsionando su rostro. «Cállate», solloza comenzando a buscar las telas de su sotana, queriendo huir del lugar. Fernando entonces suaviza el rostro y toma del brazo al Omega. «Acepta entonces tu destino, no te quedan más esas sotanas. Tu lugar es en mi hacienda, siendo mi compañero», respondió con calma, jalando hacia su pecho al lloroso hombre. «Hice mis votos, no puedo dejar mi vida sacerdotal. No cuando me he encomendado a Dios desde hace años», comentó, alejándose de los brazos de Fernando. «Pero soy mortal y preso de mi cuerpo. Esto no es más que un desliz, Fernando. Por favor, busca a una señorita noble y cásate». Siempre era lo mismo, encuentros secretos, pasión desenfrenada y Tadeo rogando porque lo deje vivir en paz. El alfa se estaba cansando después de 3 meses en la misma situación. «Sigue hablando así y un día de estos voy a marcarte y tomarte de la fuerza de esta iglesia». Comenzó a buscar sus ropas, ahora irritado. «He sido paciente Tadeo, pero tú eres mi Omega destinado. Y tu lugar es a mi lado». Se retiró del lugar enojado, dejando tambaleante todas las creencias del joven Tadeo. Días después de aquella noche clandestina, cuando Tadeo aún se debatía entre el deseo y la culpa, comenzó a circular un rumor peligroso en San Marcos. En la plaza, en la panadería, en los caminos rurales, todos murmuraban lo mismo. Don Fernando Escandón había pedido la mano de una muchacha del ejido, la hija del capataz, una Omega llamada Dolores. «Es un buen partido», decía la gente. «Joven, trabajadora, y del campo, como debe ser. Y encima Omega». Tadeo se enteró por una beta que llegó a confesarse, y aunque trató de ocultarlo, la noticia lo dejó helado. La sonrisa de Fernando, sus caricias, su posesividad, ¿habían sido un juego? ¿Un capricho de un alfa que, tras obtener lo que deseaba, se marchaba a cumplir con lo que la sociedad esperaba de él? En vez de sentir tranquilidad por esa noticia, su cuerpo comenzó a temblar y su pecho se apretó en agonía. Su instinto se sentía traicionado, su Omega lloraba desconsolado. El vínculo jamás sería sellado. Cuando la puerta de su cuarto fue abierta, Fernando ingresó a la luz de las velas y buscó la cintura del Omega que le daba la espalda, apoyado contra la ventana. «Finalmente has tomado mi palabra», respondió con voz baja, «me han llegado las buenas nuevas, que ha pedido la mano de la joven Dolores Rivera».
¿De qué estás hablando? Respondió Fernando girando la silueta de Tadeo para ver su rostro. Este jamás miró sus ojos. Que la gente del pueblo habla de tu futuro matrimonio con la hija del capataz. Que la niña está alegre, que le brindaras techo y un apellido. Alguien del campo. Que pueda darte hijos sin escándalo. Sin vergüenza. Habló el clérigo alejándose 2 pasos de Fernando, es mejor así. Otra vez con eso, sabes que ese es tu lugar. No una tonta niña de pueblo. Yo no lo quiero, Fernando, es momento de terminar con todo esto. Hemos llegado demasiado lejos con este error. Error le dices, al hecho de que somos almas gemelas y destinados. Fernando comenzó a gruñir apretando con violencia los hombros de Tadeo. Mírame a los ojos y dime que no quieres esto, mírame y dime que no deseas estar conmigo. El corazón de Tadeo se rompió en 1000 pedazos, y con una firmeza en su mirada conectó con Fernando. Con el único que deseo estar es al servicio de Jesucristo nuestro Señor y mi Padre Celestial. Fernando gruñó con más fuerza, sujetando el cuello de Tadeo y forzando a mostrarlo. Con violencia sujetó su mandíbula y desgarró el cuello de la sotana dispuesto a marcarlo y poner fin a sus negativas. Pero el pánico y respiración errática del Omega lo detuvo. Las lágrimas que comenzaron a correr por su rostro lo detuvieron. Le dieron asco. Vas a arrepentirte de esto, padre, lo empujó hacia un lado, haciéndolo caer al suelo. Mientras abandona su cuarto y Tadeo respira nuevamente. Es mejor así, porque no soy mío, soy de Dios, repitió, hasta que su alma dejó de doler en carne viva. Al día siguiente, Fernando desairó a la joven Dolores sin responder su saludo. Y los rumores de boda se convirtieron en escandalosos chismes de esquina. La joven humillada se mudó de pueblo para evitar el escrutinio social. Así de cruel podía ser la gente en un lugar pequeño para vivir. El tiempo pasó, y el padre Tadeo comenzó a respirar con paz. Fernando dejó de asistir a misa y aunque la gente habló lo relacionaron más con un hecho de su supuesto compromiso roto. Las misas se dieron, el catecismo se inauguró con orgullo. Pero lo inesperado sucedió. Era de madrugada cuando despertó de golpe, con un sabor metálico en la boca y el estómago revuelto. Había soñado con Fernando. Otra vez. Pero esta vez no fue piel ni gemidos, fue el sonido de un llanto. Pequeño. Humano. Un eco suave que aún parecía vibrar en sus oídos. Se sentó en la cama, respirando con dificultad. El sudor le empapaba la frente. A tientas, buscó su crucifijo, como si pudiera aferrarse a él y ahuyentar lo que lo atormentaba. Pero el mareo volvió. Esa punzada sorda en la parte baja del vientre. El mismo malestar que lo acompañaba cada amanecer. Lo había atribuido al estrés, a la culpa, al castigo divino. Pero ya no podía seguir ignorando las señales. Se vistió a toda prisa, cruzó la iglesia vacía, y se encerró en la sacristía. Abrió una vieja caja de madera que ocultaba bajo los manteles litúrgicos. Ahí, envuelto en un paño bordado, tenía un pequeño frasco que alguna vez le dejó una curandera del pueblo. Un antiguo remedio Omega para detectar bendiciones ocultas, le había dicho. Temblando, Tadeo se cortó la yema del dedo, dejó caer 3 gotas de sangre en el líquido opalino. El frasco se tornó rojo, y luego, lentamente, empezó a brillar con un tono dorado, cálido. Vida. Su aliento se quebró. Estaba preñado. No. Susurró, y se dejó caer de rodillas sobre el suelo de piedra. El silencio de la iglesia era absoluto. Las velas parpadeaban, como si incluso la luz dudara en ese momento. No puede ser, repetía, negando con la cabeza mientras se abrazaba el vientre, como si pudiera devolver el tiempo. Como si pudiera deshacer aquellas noches. Pero el calor que sintió en sus manos, no era castigo. Era algo suave. Tierno. Palpitante. Un corazón. Pequeño. Y completamente suyo. Lloró en silencio. No como sacerdote. No como Omega. Lloró como hombre. Como pecador. Como padre. ¿Qué voy a hacer contigo? Susurró, y apoyó la frente en el suelo. ¿Qué voy a hacer con nosotros? Porque en ese instante, comprendió una verdad aún más aterradora que el embarazo en sí. Tenía que ocultarlo como diera lugar.
Porque si Fernando se enteraba nada sería igual. Tadeo viajó de noche, cubierto por una capa de lana vieja y un sombrero que le ocultaba el rostro. El carruaje crujía en el silencio del amanecer mientras los caminos polvorientos lo llevaban a un pueblo lejano, alejado de San Marcos, donde nadie lo conocía, donde nadie lo juzgaría. El convento de Santa Clara del Río se alzaba humilde entre los cerros. De muros sencillos y jardín de bugambillas, era hogar de pocas hermanas, mujeres de fe y secretos. Tadeo tocó la puerta con los nudillos temblorosos. Una pequeña mirilla se abrió, y al poco, una voz cálida respondió. ¿Padre Tadeo? Era Sor Magdalena, una monja de edad avanzada que había sido comadrona antes de tomar los votos. Había venido a San Marcos años atrás, cuando él aún era joven, a dar unos talleres para mujeres del campo. Lo había mirado entonces con ternura y compasión. Pasa, hijo, dijo, abriendo la puerta de par en par, te esperaba. Tadeo se abrazó a la monja, escondiendo su rostro contra su cuello. Gracias por recibirme y no juzgar, madre. ¿Quién soy yo para juzgar los pecados, padre? No conozco su historia y sus razones. La monja lo dejó solicitar consuelo y se alejó unos pasos. ¿De cuánto tiempo estás? Preguntó, evaluándolo. El sacerdote colocó sus manos en el vientre. Habían pasado un par de meses, en los cuales dejó preparado su lugar en la iglesia argumentando una misión en otro estado. Debería estar entrando a los 4 meses, no me queda mucho tiempo antes de que se note, murmuró con pesar. La habitación que la madre le proporciona era pequeña, con una sola cama y un crucifijo sobre la pared. Tadeo se sentó con las manos sobre el regazo, la mirada clavada en el suelo, cuando mueve sus pocas pertenencias a la que será su claustro por lo que resta de la gestación. No puedo tener este hijo en San Marcos. Su padre vive ahí, es mi destinado. Si se sabe romperá mis votos y me arrastrará a su hacienda para criarlo. Confesó, sin que la monja preguntara, deseando desahogar su culpa y dolor. ¿Qué tan malo podría ser eso, padre? Es joven, apenas realizó sus votos. ¿Qué iba a saber de su destino? Preguntó la vieja Beta, sosteniendo las manos de Tadeo. No puedo vivir en un lugar que me conoció como un joven monaguillo, y luego como su sacerdote para luego caer en desgracia. Sor Magdalena lo miró sin juicio. Solo asintió, como quien ha escuchado esas palabras demasiadas veces. ¿Quieres ocultarlo? Quiero protegerlo, corrigió Tadeo, con la voz rota. Quiero que nazca libre. Que no lo marquen como hijo de un pecado. Que no lo usen para castigar a nadie. ¿Y qué vas a hacer cuando nazca? Quiero que lo entregues a una familia buena. Humilde. Que lo críen como suyo. Como un niño amado. Hay unos panaderos, los Reyes. Perdieron a su pequeño hace 1 año. Lo criarían con amor. Nunca le faltaría pan ni techo. La monja lo observó en silencio. ¿Y tú? Yo volveré a San Marcos como si nada hubiera pasado, dijo, tragando el nudo en la garganta. Seguiré con mi sotana. Enterraré mi pecado. Y si Dios quiere, lo veré crecer desde lejos. Sor Magdalena se acercó, lo abrazó sin pedir permiso, y él se quebró. Se dejó llorar como un niño entre los brazos de esa mujer que olía a incienso y lavanda. Está bien, hijo. Vamos a cuidar de ti. Y del bebé. No estás solo. Y así, durante meses, Tadeo vivió escondido en el convento. Cada noche hablaba con su vientre. Cada día rezaba para no arrepentirse. Hasta que, una madrugada, con el canto de los gallos y la tormenta de fondo, dio a luz a un varón fuerte y hermoso, de ojos encendidos como su padre. Lo envolvieron en una manta azul. Y antes de entregarlo a los reyes, Tadeo lo sostuvo contra su pecho, llorando en silencio. Tu nombre será Juan. Porque vienes a preparar un camino nuevo, uno que ni siquiera yo puedo recorrer. Lo besó una sola vez. Y luego lo dejó ir. Cuarto misterio, el descenso del que alguna vez amo. El tiempo pasó y San Marcos dejó de ser aquel pueblo tranquilo. Bajo el yugo de los Escandón, las tierras habían sido repartidas con violencia, los ejidatarios desplazados, y los capataces andaban armados incluso dentro de la iglesia. Fernando era temido. Respetado. Odiado.
Y, sin embargo, cada martes por la noche, cuando todos dormían, se arrodillaba en el viejo confesionario de la iglesia de piedra, cubierto por su sombrero, con las manos manchadas de algo más que tierra. Del otro lado del enrejado, la voz del padre Tadeo, ya más delgada, más gastada, lo recibía sin sorpresa. ¿Cuánto tiempo más vas a venir a fingir que quieres perdón?, murmuraba, aferrando sus manos al terciopelo gastado de la silla. Al inicio de sus visitas, su aroma y presencia eran una tortura, pero aprendió a vivir con ello. Y conforme Fernando comenzó a hacerse más poderoso en ello pueblo y conforme ello más peligroso. El amor que alguna vez gesto, se convirtió en un doloroso silencio. Fernando respiraba hondo, como un animal atrapado entre el instinto y el juicio. No vengo por perdón. Vengo a hablar contigo. Entonces estás en el lugar equivocado. No. Siempre estuve en el lugar equivocado, menos ahora, como esas noches. Aquellas en las que me dejaste amarte. Hubo silencio. Tadeo no respondió de inmediato. Se aferró al rosario que llevaba entre los dedos, como si pudiera blindarse de esa voz, de ese recuerdo. De ese hombre que, con el tiempo, se había vuelto una sombra. ¿De qué quieres hablar? Fernando se inclinó más cerca del enrejado. Su voz era baja, casi un gruñido. Maté a un hombre esta semana. Uno de los míos me traicionó. Ordené que lo colgaran frente a su esposa. No me arrepiento. Pero, esa noche soñé contigo. Tadeo cerró los ojos. No por sorpresa, sino porque ya se lo esperaba. ¿Por qué vienes a mí? Porque contigo, aún siento que soy humano. Tadeo apretó la mandíbula. Sus dedos temblaban sobre el rosario. Eres un pecador, Fernando. Un asesino. Un infiel. Tienes esposa. Tienes tierras. ¿Qué más quieres de mí? Quiero que me odies. Que me saques de ti. Que me cuaches esta maldición. No es maldición lo que sientes. ¿Y qué es, entonces? Tadeo tragó saliva. Se obligó a hablar, aunque cada palabra le abría una herida antigua. El eco de un capricho, de algo que te obsesiona porque no salió como querías. Tenerlo en el confesionario dejó de ser un tormento personal, pero se convirtió en un peso donde los pecados de Fernando se sentían como costales en sus hombros. Tantos hombres muertos por la ambición y sin ser capaz de denunciarlo. Otra noche, otra atroz confesión. El otro día, noté a mi esposa hablando efusivamente con el hijo mayor de los panaderos. El tal Juan Reyes. El alfa gruñó y si bien estar casado con Sofía era más un pacto de conveniencia, saber que otro alfa husmea en su territorio le hierve la sangre. Tadeo, comenzó a sudar frío sin mencionar palabras y Fernando continuó. La muy bruta de Sofía lo mira como si fuera su salvación. Como si él tuviera lo que yo no le doy. Se ríe con él. Le habla como nunca me habló a mí. ¿Y qué esperas de ella? ¿Amor? No la amo. Espetó Fernando, avanzando hacia el enrejado del confesionario. Nunca la amé. Fue una unión política, un acuerdo con Gertrudis. Pero ahora la veo buscando con él algo que solo tú y yo compartimos. Y eso me consume. Tadeo alzó la vista, y por un instante, el aire entre ellos pareció arder como en aquella noche. Voy a matarlo, darle el lugar que se merece con los gusanos por atreverse a husmear en lo que es mío. La sangre del padre Tadeo abandonó sus facciones y con violencia abrió la puerta del cubículo. No puedes matarlo. Casi gritó, haciendo eco en las paredes de la iglesia, porque es tu sangre. Confesó, con temblor en sus manos. Fernando lo vio con detalle por primera vez en años, contemplándolo sus palabras. Los años habían sido crueles con el sacerdote. Lo es. Tadeo no respondió. Pero su silencio dijo todo. Dios, Fernando retrocedió, como si lo hubieran golpeado. Lo sospeché desde que lo vi. Por eso te fuiste de retiro, por eso cuando regresaste te negaste a verme. Su forma de fruncir el ceño. La manera en que se cruza de brazos cuando algo le molesta. Es igual a mí. Lo he observado. Se dejó caer en uno de los bancos de la sacristía, como un hombre derrotado. ¿Por qué lo diste? Preguntó, sin mirarlo. ¿Por qué me quitaste la única cosa que de verdad era nuestra?
Tadeo se acercó despacio. Se sentó frente a él, con las manos entrelazadas. Porque tú habrías hecho de él un escandón. Lo habrías criado con tu furia, con tu resentimiento. Y yo necesitaba que fuera libre, no producto de un pecado. Libre. Libre para revolcarse con mi mujer. Él no lo sabe, Fernando. No sabe quién es. Fernando lo miró. Y por un momento, no fue el alfa cruel, ni el hacendado, ni el esposo de Sofía. Fue el joven de años atrás, de rodillas frente al altar, temblando por una caricia robada en la sacristía. ¿Y tú? Susurró. ¿Tú lo amas todavía? Tadeo tragó saliva. A veces, me odio por haberlo dejado ir lejos, de no haber criado mi sangre. Fernando se inclinó, apoyó la frente contra su pecho, y por primera vez en años, lloró. Lágrimas mudas, sin redención. Tadeo lo sostuvo. Lo abrazó como a un penitente. Como a un padre perdido. Y en la puerta del templo, Juan y Sofía reían sin saber, caminando entre las sombras del campanario, entre secretos y nombres que aún no se han dicho. Si Tadeo pensó que la confesión ayudaría a reducir su violencia hacia Juan, estaba equivocado. Fernando apareció empapado en la entrada del templo, con los ojos desquiciados y el alma ensangrentada. No traía sombrero. No traía paz. Tadeo lo esperaba en la sacristía, como si hubiera sabido que vendría. ¿Sabías que me enfrenté a Sofía esta tarde? Dijo Fernando, cerrando la puerta de un portazo. Gritó. Me llamó monstruo. ¿Y sabes por qué? Porque lo eres, respondió Tadeo sin moverse. Fernando lo miró, furioso. No me des sermones. Tú también pecaste. Tú también rompiste tus votos. Pero yo nunca arranqué a un hijo de los brazos de su madre, yo, Fernando, reacciona. Esa niña que quitaste de sus brazos es tu nieta, tu sangre. No entiendes nada. Yo entiendo más de lo que crees. Gritó Tadeo, con los ojos húmedos. Porque yo también perdí a mi hijo. No sabes el dolor de una madre al no tener un bebé en brazos que criar. Sofía es una zorra adúltera, que no respetó el sagrado matrimonio y engendró bastardos. Tú también eres un pecador. Y hablas de tu sangre. Regresa la criatura a sus padres. Fernando, es tu hijo. Yo solo quería proteger lo que es mío. No, Fernando. Tú quieres poseer. Como si todo y todos fueran tuyos, Sofía, las tierras, tu apellido, yo. Tú eras mío. Dijo él, en un susurro desgarrado. Tadeo lo miró, con una mezcla de compasión y rabia. Jamás fui tuyo, solo sabe Dios qué sería de mí si hubiera sido tuyo. Fernando apretó los puños. Por un instante, pareció que iba a explotar, a romper algo. Pero no lo hizo. Solo bajó la mirada, vencido. ¿Qué quieres que haga? Haz lo que nunca has hecho, respondió Tadeo, acercándose, di la verdad. Déjalos libres. A Sofía. A esos niños. A tu hijo. Fernando lo miró como si lo viera por primera vez. Como si aquel hombre delgado, con las manos callosas de tanto rezar, fuera el único capaz de arrancarle el alma de entre los escombros. Y por primera vez, no tenía respuestas. Quinto misterio. El saldo de cuentas y un corazón de oro. El rapto de aquella niña fue el colmo de un pueblo violentado. Los crímenes de Fernando Escandón habían salido a la luz, la desaparición de la hija de Sofía, las tierras robadas, las muertes ocultas. Pero lo que nadie esperaba era que Juan Reyes liderara el levantamiento. Sofía, rota, lo miraba con odio. Sarita y Jimena habían huido con las niñas que hizo pasar como sus posibles hijas. Doña Gertrudis había caído enferma de la vergüenza, cuando se descubrió además el amorío que mantuvo con Fernando. Y Tadeo. Tadeo sabía que el final estaba cerca. Fernando estaba atrincherado en la vieja hacienda Escandón. Herido. Rabioso. Solo. Y fue Juan quien entró armado al salón principal, con la rabia en los ojos, la sangre en el rostro y el corazón al rojo vivo. Sal, cobarde. Sal y da la cara. Fernando salió, tambaleante, con un arma en la mano. Pero al ver a Juan, se detuvo. No tienes idea de lo que haces. Tengo idea de todo.
Te creías dueño del pueblo. De las mujeres. De la justicia. Escondiste a mi hija y atormentaste a mi mujer. Fernando bajó el arma ligeramente. Lo miró con tristeza. Tú no entiendes. Tú no sabes lo que perdí. Lo que me fue arrebatado. Lo perdiste por cabrón. Gritó Juan. Por destruir lo que tocabas. Por hacerle daño a todos, incluido al cura que siempre te recibió a pesar de tus pecados. Fernando sonrió, herido. Se acercó, sin miedo. Y aún así, él te quiere. Como a un hijo. Juan frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Pero Fernando no respondió. Solo avanzó un paso más. Y en un reflejo, Juan disparó. El balazo fue seco. Preciso. Mortal. Fernando cayó al suelo con los ojos clavados en los de él. Susurró con la última bocanada de aire. Tú eres lo único bueno que hice. Juan Reyes no entendió al inicio esas palabras, pero removieron dentro de él un sentimiento extraño. El joven Alfa se quedó en shock repitiendo las palabras que aquel hombre brindó, y lo extraño que se vio sonriéndole antes de morir. A su espalda un sollozo ronco se escuchó, y el padre Tadeo avanzó inclinándose sobre Fernando, mientras la sangre abandona su cuerpo. Comenzó a rezar rápidamente, buscando la redención de un alma. Juan lo miraba, confundido, herido. ¿Por qué? ¿Por qué lloras por él? Tadeo levantó el rostro. Lo miró con un dolor que venía de años. Porque era tu padre. Juan palideció. ¿Qué? Y yo soy el hombre que alguna vez amo y te trajo al mundo. Juan cayó de rodillas. Y en medio del silencio, del polvo, del pecado. Juan lloró porque toda su vida como la conocía era una mentira. La vieja sacristía estaba en penumbras. El viento entraba por la ventana entreabierta, moviendo suavemente las cortinas. El incienso ya no ardía. Los libros de rezos estaban cerrados. Todo olía a despedida. Tadeo guardaba sus cosas en silencio. Su crucifijo, su capa, una Biblia gastada con su nombre grabado en dorado. A su lado, una pequeña caja de madera con algunas cartas. Entre ellas, una que jamás entregó, una carta escrita a un hijo que nunca pudo criar. No escuchó la puerta abrirse. Solo sintió una presencia detenerse en el umbral. ¿Se va, padre? Tadeo no se giró de inmediato. Siguió doblando con calma una sotana. No soy más padre de nadie, Juan. Hubo un silencio. Luego pasos. Lentos. Firmes. Juan se detuvo detrás de él, con el sombrero en la mano. Se veía más joven que nunca, a pesar de todo lo vivido. ¿Por qué no me lo dijo antes? Tadeo respiró hondo. Porque naciste de un pecado, uno que no era tuyo. Y yo, fui un cobarde, quien se vio enfrascado en una espiral. Tenías que ser libre, lejos de la tormenta. Me dices que sabiendo que era su hijo, hizo todo lo que hizo. Juan emitió un gruñido, uno lleno de dolor. No puedo reconciliarme con el hecho de que ese hombre es mi padre. Jamás voy a perdonarlo. No tienes que perdonarlo, no ahora. Pero tampoco dejes que el odio domine tu corazón, al menos, estoy contento de mi decisión, él no te crió. Tú, no te convertiste en él. Juan bajó la mirada. No sé si eso sea verdad. Lo maté con mis propias manos. Él eligió su destino. Y tú, sin saberlo, lo salvaste de seguir destruyendo. Hubo un largo silencio. El aire estaba cargado de palabras no dichas. ¿Qué va a hacer ahora? Buscar otro pueblo. Otra iglesia. Empezar de nuevo. ¿Y dejarme atrás otra vez? Tadeo lo miró, sorprendido. Juan levantó la vista. Tenía los ojos brillosos, pero no por dolor. Por algo más profundo. Más frágil. No quiero que se vaya, dijo con voz baja. No después de todo. No ahora que sé quién soy. Amo a mis padres, amo a mis hermanos y la vida que llevo. Pero siempre supe, siempre hubo algo que no cuadro. Tadeo lo observó con un nudo en la garganta. Juan. No le pido que se quede como cura. Ni que me abrace como un padre. Solo,
No me dejes sin saber qué hacer con todo esto. Con este vacío. Con esta verdad. El ex sacerdote se acercó. Lo abrazó despacio, como quien teme romper algo sagrado. Y por primera vez, Juan apoyó la cabeza en su hombro, como si el tiempo se doblara, como si el niño que fue y el hombre que es se encontraran al fin. Si me lo permites, susurró Tadeo, puedo quedarme un tiempo más. No como cura. No como padre. Solo como alguien que está dispuesto a enseñarte a vivir sin rencor. Juan cerró los ojos. Con eso basta. Y entre la lluvia y el silencio, lo único que quedó fue el sonido de un corazón reconciliado. Sexto misterio. El recuerdo de lo que fuimos. El sol de la tarde se colaba entre los árboles del cementerio, proyectando sombras largas y quietas sobre las tumbas. El viento movía las hojas secas, y el aire traía consigo un silencio denso, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse allí. Tadeo avanzaba lentamente entre las tumbas, el paso firme pero melancólico. Ya no llevaba el hábito, ni la corona de sacerdote, pero algo en su caminar aún reflejaba el hombre que una vez había sido, el hombre que amó a Fernando Escandón, el hombre que le dio un hijo, el hombre que vivió con la culpa, la rabia y, al final, con el perdón. Se detuvo frente a la tumba de Fernando, cuya lápida era sencilla, sin adornos, sin distinción. Solo el nombre grabado, acompañado por las fechas de su vida y muerte. El viento parecía susurrar su nombre, como si la tierra misma aún retuviera los ecos de su existencia. Tadeo dejó caer una rosa blanca sobre la tumba y se arrodilló lentamente. No dijo nada al principio, solo miraba la piedra fría que marcaba el final de todo. Los años ya no pesaban tanto en su cuerpo, pero el dolor seguía allí, guardado en su corazón. Nunca pude perdonarte, susurró, mirando las letras del nombre de Fernando. No por lo que hiciste a Sofía, no por lo que hiciste a Juan. Pero también no logro perdonarme y a diario pienso con una penitencia. Si me hubiera ido a tu lado, ¿habrías dejado de cometer todos tus demás pecados y crímenes? Los recuerdos de los días oscuros volvían con fuerza, las noches que compartieron, los susurros de promesas rotas, las traiciones. Pero también las caricias furtivas y el amor oculto que aún ardía en su pecho, a pesar de todo. Había sido un amor difícil, torcido por el pecado y la culpa, pero un amor genuino. Porque tarde acepto que había amado a ese hombre cruel. Te amé, Fernando, y eso nunca lo pude cambiar. Sus palabras fueron suaves, como si hablar al viento lo liberara de algo que llevaba años cargando. Pero era más mi miedo a ti lo que impidió tomar esa arriesgada decisión. Descansa en paz, nos vemos el próximo mes. Tadeo miró la tumba y acarició la lápida con suavidad. Es triste como solo muerto pudo ayudarlo a apreciar mejor lo que fue su cariño hacia él. Fin. Espero que hayan disfrutado este fanfic tanto como yo, tampoco está de más ir a la historia y dejar sus comentarios y kudos al autor. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós.